hermanas, hermanos, muy agradecido a vuestra presencia aquí esta tarde, celebrando esta Eucaristía, esta Santa Misa, con motivo de los 63 años que hace hoy fui ordenado sacerdote en Jaén, en la iglesia de San Bartolomé. Nos ordenamos 18 jóvenes, yo era el más joven de los 18, y tuve el obispo que pedir permiso a Roma porque me faltaban 5 meses para cumplir los 15 años, los 25 años para ser sacerdote, y concedieron lo que el obispo pidió y me ordenaron no con 25 años, sino 24 años y 5 meses. Pues bien, yo digo una cosa, ¿y por qué entré a ser sacerdote? Porque un día, y ya lo dije aquí con motivo de mis 50 años de sacerdote, se celebró una gran fiesta. Vino don Joaquín, el obispo que había entonces en Getafe, a presidir la misa, y varios sacerdotes de aquí de Móstoles y fuera de Móstoles estuvieron presentes en esa misa. Y le digo al obispo, don Joaquín, ¿predicas tú o predico yo? Y él me dijo, no, predica tú. Y al terminar la predicación, le dije a la gente, se me ocurrió una broma. Dije a la gente, estaba el otro día en la puerta de la iglesia y se acercaron 2 mujeres y me dijeron, si usted volviera a nacer, se muriera y volviera a nacer, ¿sería cura o no? Y yo le contesté, si yo me muriera y volviera a nacer, no sería cura, sería obispo. Y la verdad que la gente lo aplaudió aquello, sería obispo, pero no. Que no he pedido ningún aplauso, que se me ocurrió en aquella ocasión esto, pero la gente sí lo recibió como un aplauso. Bueno, pues yo la verdad que estoy contentísimo de hacerme sacerdote, cura, y cura de pueblo. No está en ninguna ciudad, bueno, en Madrid, en Canillejas, un pueblo, Canillejas. Ahí estuve 12 años en Canillejas, pero yo empecé en un pueblecito de 300 habitantes y otro que había al lado, que también lo llevaba yo, de 3.000 habitantes. 2 pueblecitos me dieron cuando me ordené de sacerdote. Yo tenía 25 años y la edad para ordenarse sacerdote era 95 años como mínimo. Había que pedir una dispensa a Roma si tenía menos de 25 años. Y el obispo de Jaén pues pidió esta dispensa a Roma de 5 meses, de 6 meses, para que poder ordenarme de sacerdote. Era el más joven del grupo, que éramos 18 jóvenes los que nos ordenamos de sacerdotes. Actualmente solamente quedamos 2, uno en Jaén, ya no asiste ni a la misa ni nada porque está muy enfermo y la verdad que no puede moverse y ya está jubilado. Y yo que quedo por aquí, por estas tierras, y la verdad que aquí llevo ya pues 22 años en esta parroquia. Y no estoy arrepentido de haber venido a esta parroquia, al contrario, estoy orgulloso y me siento feliz. Pero feliz como el niño que es feliz jugando con una pelota. Me siento feliz y estoy contento. Son ya 22 años que llevo aquí, son muchos años y he visto muchas cosas y he hecho lo que he podido, lo que me han mandado.
No hay cosa mejor que hacer lo que nos manden. Por eso no envidio al que está de párroco, ni mucho menos a los párrocos que han pasado por aquí estando yo, que son 3. Y la verdad que no les envidio. Hago mi trabajo, el que me manda, y no hay cosa mejor que obedecer cuando nos manden una cosa. Pues bien, hermanas y hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pedro, que su nombre es Simón, hijo de Juan, y era hermano de... Bueno, hermano de... Juan. Sí, hermano de Juan. Era el hermano de Pedro, de Santiago. Y la verdad que eran 2 hermanos que siguieron a Jesucristo, pero le siguieron de corazón. Fueron invitados por el Señor y sobre todo Simón, más tarde Pedro, siguió fielmente a Jesucristo. Y le siguió al pie de la letra, obedeciéndole en lo que le mandaba, siendo de verdad un amigo íntimo del Señor. Y entonces Pedro siguió a Jesucristo sin fallarle en nada, cumpliendo fielmente lo que el Señor le mandaba. Era pescador, su oficio era pescador. En el lago de Tiberíades, juntamente con Juan, Santiago y su hermano, estaban en el lago pescando. Y Jesús pasó por allí varias veces y hablaba con ellos. Y al final les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Hermanas y hermanos, obedecieron. Y Pedro quería con locura a Jesús, porque el Señor le cambió el nombre de Simón a Pedro. Tú eres Pedro, tú eres la piedra angular de la iglesia que yo voy a fundar. No la iglesia como edificio, sino los cristianos. Que habrá mucha gente que se convertirán y seguirán mis pasos y obedecerán lo que yo les mande y les predique. Esa es la iglesia. Nosotros estamos dentro del templo esta tarde, pero somos iglesia. Somos los cristianos, esa gran familia que llamamos la iglesia del Señor, y cumplimos fielmente el Evangelio que Jesucristo nos dejó: ir por el mundo entero a predicar lo que yo os he enseñado. Y lo que Jesús nos ha enseñado ha sido precisamente el Evangelio. Ese librito que tenemos tal vez en casa, el Evangelio, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a seguir a Jesucristo el Señor, como lo siguieron los apóstoles. El Señor eligió a 12, uno le falló, que fue Judas. Pero sin embargo los demás fueron fieles al Señor, siguiendo los pasos de Jesús, cumpliendo fielmente lo que el Señor les había enseñado. Por eso, hermanas y hermanos, que nosotros que somos también fieles al Señor, cumpliendo fielmente lo que pone el Evangelio, lo que nos manda el Evangelio, vamos a seguir adelante, sin miedo, al contrario, aprendiendo de los apóstoles la fe y sobre todo la obediencia a Jesucristo el Señor. Santiago, cuya fiesta hoy también celebramos, amigo de Pedro. Este era un intelectual, era un hombre que se había dedicado al estudio,
Pero sin embargo empezó a perseguir a los cristianos, a los que se bautizaban, a los que eran amigos de Jesús. Y un día, montado en su caballo, Dios Jesucristo lo derribó y se convirtió en amigo de Jesús, amigo de Pedro, sobre todo predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo y ayudando a los demás a conocer a Jesucristo el Señor. Los dos, Pedro y Santiago, San Pedro y Santiago, obedecieron lo que el Señor había enseñado y lo predicaron por todas partes. Al final murieron. Santiago decapitado, le cortaron la cabeza por el cuello. Así murió Santiago. Pedro murió clavado en la cruz, pero pidió que lo hicieran con la cabeza boca abajo, para no parecerse a Jesucristo. Hermanas y hermanos, que nosotros aprendamos también a seguir al Señor, que aprendamos a ser como los apóstoles, fieles a la palabra del Señor, y la pongamos en práctica en nuestra vida, siguiendo sinceramente lo que nos dice Jesucristo en sus palabras, en sus discursos, en sus sermones. Que lo pongamos en práctica, que seamos cristianos de verdad creyentes y fieles a la palabra de Dios, que no tengamos miedo a lo que puedan decir de nosotros. Pedro alguna vez le falló a Jesús, sobre todo cuando el Señor fue cogido por sorpresa el Sanedrín para juzgarlo de lo que estaba haciendo, para condenarlo a muerte. Y cuando estaba en el Sanedrín, Pedro entró allí en el patio y una criada le dijo: tú también eres del Nazareno. Y Pedro lo negó. Yo no conozco a ese hombre de nada. Después se arrepintió y lloró. Dice la historia de Pedro. La pupila de los ojos se hundieron de tantas lágrimas como derramó por aquel momento en que tuvo un despiste, decir que no conocía a Jesús. Le dijo a aquella criada: hermanas y hermanos, para nosotros Jesucristo es el Señor y tenemos que creer en Él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y obedecerlo. Tenemos el Evangelio y la palabra de Dios. Vamos de verdad a cumplir fielmente esa palabra de Dios del Evangelio para que un día alcancemos el premio de la vida eterna. Que el Señor nos espera a todos en el cielo para vivir eternamente junto al Padre Dios, junto a Jesucristo su Hijo, junto al Espíritu Santo y sobre todo junto a María la Virgen, que no podemos olvidarla nunca jamás en nuestra vida, porque ella es nuestra Madre. Que así sea.